estudiantes y padres de familia del Colegio Cooperativo. En el día de hoy vamos a estar trabajando todo lo relacionado a los valores antioqueños, su cultura, personajes, autores. Para ello, el profesor Rubén se vincula a esta clase para conversar un poquito sobre todo lo referente a esta cultura, teniendo en cuenta que él es nacido, criado en esta región y es el prototipo del hombre paisa, del hombre antioqueño. Bueno, muchas gracias, Karen, por la invitación y pues un cordial saludo a nuestros hermanos mayores, a sus familias que nos acompañan. Pues yo no diría que el prototipo como tal del paisa, porque también tengo cierta crítica al regionalismo cuando es en exceso, pero pues eso lo hablaremos después. Pero sí puedo decir que me considero paisa, entre otras cosas, porque también, aunque vivo en esta región, pues soy nacido en Medellín, entonces nací en el Hospital General de Medellín y tengo pues mi familia, la gran mayoría viven en la capital antioqueña y tengo pues muchas costumbres y muchos valores de este pueblo y puedo decir pues con orgullo soy paisa, pero también con el reparo de algunos excesos que podemos cometer en los regionalismos, pero sí, digamos que con orgullo pues soy paisa. Bien. Como pueden notar, convergen dos culturas, el paisa y la costeña. Entonces vamos a estar hablando, me va a estar especificando, por ejemplo, el papel que cumple el culebrero, por qué en el caso de este autor Tomás Carrasquilla es tan importante la literatura costumbrista. Vamos a estar también, jóvenes, hablando de esas expresiones, fraseologías que identifican este tipo de cultura con relación a las demás. ¿Por qué estamos hablando de este tema en el día de hoy? Como saben, estamos en la semana de la antioqueñidad. Como estamos confinados, ya ustedes sabrán que no se puede desarrollar el desfile y todo lo vamos a desarrollar en familia. Sí, incluso en apartado es de las malas noticias el que se haya prolongado tanto esta cuarentena, porque teníamos la esperanza de llegar a ese tiempo de agosto y poder celebrar algo que se ha vuelto incluso en apartado una fiesta que es institucional, se ha vuelto una fiesta municipal, incluso regional, porque en el desfile de la antioqueñidad participan comparsas no solamente de apartado, sino de toda la región de Urabá. Y eso es importante que lo rescatemos y lo dimensionemos, porque hay gente que no sabe, por ejemplo, que el desfile de la antioqueñidad y la fiesta de la antioqueñidad es una fiesta institucional del Colegio Cooperativo que lidera el Colegio Cooperativo. Incluso por eso ustedes ven que en el desfile de la antioqueñidad estamos los profesores, la rectora y todos estamos en esa dinámica de organización, porque es una fiesta institucional que ha trascendido a tal punto que se ha vuelto una fiesta regional. Bueno, Rubén, ¿qué es ser paisa? Bueno, ser paisa es sentirse parte de una región y de una cultura y de una manera de pensar. Es un imaginario y está muy circunscrito, uno, al territorio y dos, a la manera de ver la vida. El escritor, filósofo colombiano Estanislao Zuleta hizo un ensayo muy interesante, escribió sobre las tres familias en Colombia y de esas tres clases de familias se desprenden las tres regiones, grandes regiones de Colombia, y él habla de la región Caribe, habla de la región del Altiplano y habla de la región cafetera que viene siendo el país. Bueno, interesante que hayas mencionado esto porque les estaré dejando el enlace para que puedan leer este ensayo y estemos compartiendo un poquito sobre qué identifica a las familias de cada cultura. Bien, por ejemplo, Rubén, cuando llegué a estas tierras hace casi 11 años, yo decía, bueno, la imagen que tiene el paisa en la costa es ese hombre pujante, trabajador, que donde pone un negocio, ahí le funciona. Dicen, por ejemplo, en la costa, cuando un costeño pone o decide tener una tienda, le llama uno allá tienda de barrio, no le dura mucho y llega un paisa y convence a todos y prospera. De hecho, todos estos negocios que tienen que ver con víveres y abarrotes son de paisas en Córdoba. Y decía, bueno, ¿qué tiene esta gente que atrae, que llama y que progresan tanto en el caso de la costa? Porque no solamente es en Córdoba, sino vamos a encontrarlo en Bolívar,
en Atlántico, todo el territorio. en todo el territorio. Y es algo muy interesante. Volviendo a tu pregunta anterior, ¿qué es ser paisa? Uno podría decir en síntesis, ser paisa es ver la vida de una manera y expresarla de una manera particular que incluso en la manera de hablar se reconozca. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, cómo yo viviendo tantos años acá en apartado, porque de hecho pues me trajeron muy niño, muy chiquito acá a la región, pues la gente siempre le decía a uno, ¿usted cómo es de paisa? ¿Usted cómo es de paisa? Por la manera de hablar, porque es una manera de expresarse que es particular, y aún uno viviendo acá sigue expresándose de esa manera sin quererlo, porque no es que uno diga, ay, voy a hablar paisa, no, es la manera de expresarse. ¿Solamente el calificativo paisa es para los antioqueños? No, porque los paisas, también hay paisas en otros departamentos. Y eso lo decía Stanislao Zuleta en su trabajo, que ustedes van a leer, y es que es el eje cafetero como tal. El primero fue una gran provincia y se fue separando. Entonces hay paisas también en Manizales, que es el viejo Caldas, Pereira, entonces esa región de Risaralda, esa región de Caldas y de Antioquia, podríamos decir que es la gran región paisa, por decirlo de esa manera. Entonces, el paisa es el de esta gran región cafetera, por decirlo de alguna manera, incluso hasta cierta parte del Tolima. Bueno, hablemos del papel del culebrero, el enredador. Bueno, el culebrero es un personaje muy típico porque el culebrero ofrece soluciones. A nosotros se nos hace difícil pensar en condiciones de vida que son distintas a la hora que existen los medios tecnológicos. Entonces ahorita nosotros, por ejemplo, en redes sociales podemos encontrarnos un montón de cosas muy interesantes y compartirlas por esos medios. El culebrero era el personaje que llegaba al pueblo y llegaba con las novedades y llegaba con soluciones a problemas que la gente no sabía ni qué tenía, que también es muy interesante porque el culebrero se para en la plaza, saca todos sus productos y entonces el culebrero primero te crea la necesidad y te divierte. También el culebrero es muy divertido porque el culebrero empieza, pues quieta Margarita y es un curandero y él también tiene incluso conexión con poderes sobrenaturales, porque el culebrero no es solamente un vendedor, sino que el culebrero es un curandero y el culebrero te ofrece las soluciones a problemas que ni siquiera sabías y se vuelve un entretenimiento. La gente, cuando está el culebrero hablando, la gente se reúne a ver qué es lo que está diciendo. Y es muy interesante porque hoy todavía existen esas figuras. En apartado, muchas veces lo he visto, incluso por ahí, por esta esquina donde queda la empacadora, ese restaurante, ahí se hace mucho, por ejemplo, en La Martina también se hacen estos personajes que vienen y ya ponen su parlante y empiezan a hablar, les traigo tal remedio para tal cosa, y no solamente remedios, sino que ofrecen productos para una cosa, para la otra, y la gente se reúne a escucharlos. Entonces es un personaje muy entretenido y es un personaje que lleva soluciones pues, a un mundo donde ese era como el escenario. No había el centro comercial, entonces la gente estaba esperando que llegara el culebrero a ver qué le traía de novedad. Bueno, en cuanto a los dialectos, vemos, por ejemplo, que en la costa se caracteriza por la omisión de consonantes. Mientras en la costa hay esa omisión, se podría decir que en Antioquia, por el contrario, hay es un exceso, porque a veces se pone la S donde no se necesita, esa S que ustedes quitan, el paisa la pone. Bueno, mira que había un debate donde decía, bueno, ¿quién es el que habla mejor el español? Entonces, como el paisa es muy bien hablado, trata de ubicar las S donde van, sus palabras son completas, pero lo que tú dices se caracterizan por agregar consonantes a veces donde no van. Por ejemplo, dijesen, a veces sí, es muy prototipo, pero es más bien del paisa montañero, del campo, asociado a la zona rural. En el caso
si hablamos de la costa, pues se quitan términos y por eso a nosotros se nos escuchan palabras que no están terminadas. Es decir, hablamos tan rápido que en muchas ocasiones el paisa, cuando yo llegué, tuve, por ejemplo, esa situación que los estudiantes decían que hablaba muy rápido y no entendía. Entonces, en esa rapidez al hablar es donde se cometen ese tipo de errores lingüísticos. Ahora, eso no influye en la lengua como tal, sino son variantes que se dan de una lengua a otra. Si hablamos de expresiones propias del paisa, ¿cuáles son las que identifican? Bueno, expresiones como el Ave María, que tiene que ver también con esa connotación religiosa que tiene el paisa. La familia paisa en sus costumbres es muy religiosa, muy católica. Es la familia que se reúne, que va a misa, es la familia que se reúne a hacer el rosario. Entonces mire que ese término Ave María da indicios de esa relación tan estrecha que hay entre pues, la familia paisa y la religión. Pues, el paisa es muy conservador. El país es muy conservador y eso lo demuestra. El pues también es una expresión muy característica, pero habría que decir también que eso a nivel de las costumbres de Antioquia y de lo, si se quiere, de lo amplio y lo rural. Pero hay también un fenómeno muy interesante que es el del parlache, que se da ya es en lo urbano, en la ciudad. Entonces ya es el parse, expresiones que después se van legitimando y los mismos artistas se encargan de eso. Por ejemplo, Juanes legitimó el chimba, entonces como una palabra pasó de ser una vulgaridad a un calificativo, un adjetivo de algo que está muy bueno. Cuando habla de parlache, esos fueron unos códigos que se crean y de hecho son originarios de Medellín, en las comunas de Medellín el parlache, y surge con una intención o con un tipo de comunicación en clave. Sí. Por ejemplo, ya el policía no es policía, sino aguacate. Y eso le permitía trabajar ciertos, o estar en la ilegalidad, o hacerle, digamos, ese tipo de situaciones que ellos necesitaban esconder y se crea esta forma de habla. Cuando se hace referencia al chimba, hay otra expresión, el melo. Esto, lo que dice Rubén, cuando se legitima, son préstamos lingüísticos que de hecho nosotros también tenemos muchas palabras de otros países y se hacen propios de una lengua cuando nosotros lo convencionalizamos o lo hacemos común y corriente al momento de expresar. Rubén, autores. Si hablamos de Tomás Carrasquilla, personajes que hacen parte del imaginario colectivo. Bueno, Peralta es un emblema de Carrasquilla porque es el típico paisa que es capaz de ganarle hasta el diablo, es capaz de vencer lo invencible, ir más allá de lo sobrenatural solamente con el ingenio y con la picardía propia del paisa. El paisa se tiene como un personaje pues muy vivo y esa es la manera como se dice, es que es muy vivo, y el vivo y la contraparte del vivo es el bobo, ¿cierto? Entonces como el vivo es el que es capaz de aprovechar las oportunidades, y le toca hacer un poquito de trampa la hace, y ahí es donde les decía yo al principio que hay cosas que no comparto con ese imaginario paisa, porque está en eso, y si toca hacer un poquito de trampa se hace, pero lo importante es sobre es sacar adelante lo que se tenga pretendido, y lo importante es ganar. Entonces, por ejemplo, Peralta es muy importante porque es el que le termina haciendo la trampita al diablo y ganándole. Está también otro personaje importante de Carrasquilla, que es San Antoñito, por ejemplo, que es un vivo también, porque supuestamente el muchacho era seminarista. Entonces era un santico, estaba estudiando pa' cura, pues el muchacho modelo para las señoras, y entonces la señora, venga mijito para acá, y entonces la una le compra ropa, la otra le da pues para su sustento, y resulta que el muchacho pues no era ningún seminarista, sino que era un vividor. Por eso Carrasquilla se tiene como un costumbrista, porque refleja en su obra los usos y las maneras de vivir de la gente comúnmente. Eso es interesante porque la literatura es ese medio donde se puede evidenciar lo que les decía, ese imaginario o esa construcción que ha hecho la cultura, y se puede ver a través de ese personaje que él habla, Peralta, que fue capaz de vencer al diablo. Al mismo diablo. Es decir, que un paisa es capaz de vencer sí. con su discurso, con su estrategia,
de convencimiento. Sí, y de hecho, mire, por ejemplo, el carriel, que es típico del paisa, el carriel que cargaban en un principio los arrieros, porque el paisa, mire que esa figura del arriero, ¿qué es el arriero? El arriero es el que transporta la mercancía a lomo de mulas por unos caminos pues muy malos, y él tiene un bolso particular, que es el carriel, y el carriel es un bolso con muchos compartimentos, con muchos bolsillitos, y en esos bolsillitos carga de todo, carga hasta lo que le toque para enfrentar al mismísimo diablo o a los espantos de los demonios. Entonces el arriero, que se la pasa días en el monte, es el que después llega, y cuando llega al pueblo, llega a contar todo lo que le pasó en el camino. Entonces usted imagínese 2, 3 o los días que sea, usted por ahí en el monte, los únicos testigos son las mulas, mire todo lo que le puede pasar, hasta eventos sobrenaturales, y él llega a contarlos. Y en el carriel tiene las armas para defenderse, tiene los dados y le toca jugar a los dados con el espanto que sea, tiene la estampita de la Virgen si le toca sacársela, en fin. Entonces mire que hay toda una construcción de que el paisa, si le toca enfrentarse al mismo diablo, se enfrenta. Mira, es interesante el origen del carriel. Uno lo tiene como figura representativa, pero desconoce cuál es el origen, qué intención tenía. Te veo con tu indumentaria, el sombrero, el poncho, propio del hombre paisa. Sí, pero mire que no es una cosa de moda, sino que es una cosa práctica. La cultura nace de vivencias prácticas, no se la inventa. No es alguien que diga, ay, qué rico ponernos una cosa en la cabeza para que sea típica y ya. No, es que el arriero necesitaba tener un sombrero, porque es que era a caminar a la intemperie, y pues el sol, necesitaba protegerse del sol. Entonces el campesino, la gente tenía que protegerse del sol y usa el sombrero. El poncho le sirve a la vez que para, si la región es templada o más fría, para protegerse de eso, pero también es la manera como se va limpiando el sudor, lo utiliza para una cosa, para la otra. Incluso, mire cómo, por ejemplo, este poncho, si le toca pues enfrentarse a otro, porque ahí también está lo de los conflictos, cómo se resuelve. Entonces si le toca sacar ese machete, saca el machete y con el poncho se lo envuelve, y con eso también se defiende. Bueno, Rubén, la toponimia. Cuando hablamos de toponimia es el nombre de los lugares. Eso está asociado a la religiosidad. Mucho. Los nombres de los lugares, ¿a qué obedecen? Incluso en la región antioqueña, o si quiere decir en la costumbre paisa, está muy arraigada a lo religioso. Tanto es así que, por ejemplo, pueblos típicos de Antioquia, Santa Fe, que fue la primera capital de Antioquia, Santa Fe de Antioquia, fue la primera capital. Después la capital se traslada a Medellín, pero en realidad la primera capital de Antioquia fue Santa Fe de Antioquia. Santa Fe, santuario, es uno de los municipios tradicionales. Usted pregunte un comerciante de los que mencionabas, que está en todo el país, ¿de dónde es? Son de Santuario, son del oriente antioqueño. Entonces está Santuario, y los pueblos, muchos nombres: San Roque, San Rafael, San Carlos, son nombres muy religiosos. Y mire, también otra estructura, es que los pueblos, y eso se lo debemos también a los españoles, pero el paisa lo pone más en práctica todavía, es que generalmente el pueblo en Antioquia gira alrededor de la iglesia. Está el parque central, y en el parque central está la iglesia con su atrio. Entonces es la gente que va a misa y sale para el parque principal, y esa es la vida social. Entonces, el hombre paisa o la mujer paisa son creyentes, pujantes, trabajadores. En tu casa, por ejemplo, representativo de la cultura paisa. Sí, es que el paisa le toca trabajar desde muy pelado, porque está el imaginario de ese del trabajo. Y ustedes lo van a leer ahí con Estanislao Zuleta, y él como lo explica desde el mismo origen de nosotros como colonia española, y es qué roles se cumplieron en cada región. El costeño, dicen que el costeño es muy vago y muy flojo,
pero lo que pasa es que el costeño es heredero de una situación particular que le tocó y es la de ser esclavizado. Son descendientes de esclavos, del negro que fue esclavizado. Y ese negro pues no quiere seguir esclavizado, ya es libre, entonces ¿para qué se va a matar trabajando? Uno. Dos, hay condiciones también climatológicas específicas y es ese solazo que le permite salir a trabajar en la mañana y en la tarde. Además, como también vive ese buen vivir de yo no vivo para estar esclavizado del trabajo, sino que vivo para disfrutar, entonces trabaja lo que necesita trabajar y ya después se dedica a disfrutar la vida. El paisa, en cambio, no. El paisa hay otro imaginario y es que desde el principio, primero es la parcela, el paisa vive en esa gran familia y al cumplir cierta edad ya le dicen, bueno, mijito, ya es hora de que usted también arme rancho aparte. El armar rancho aparte significa, ya usted está sobrando en esta parcela, haga la suya y entonces ya póngase a trabajar. Entonces por eso el paisa es tan esclavo del trabajo, porque hay otro imaginario y el imaginario es que usted es feliz en la medida en que trabaje y tenga. Y para disfrutar, también tiene mucho que ver con la religiosidad, pues disfrutarán el cielo. Trabaja holgazán, que en la tumba descansarás. Es muy propio del paisa. A mí me llama mucho la atención también de la cultura paisa el papel del trovador, esa habilidad mental, esa habilidad, ese vocabulario, pensaría yo, para hacer esas construcciones que son inmediatas. Parten de la improvisación, no son construcciones que se hacen o que se preparan con mucha anticipación, no son inmediatas, que parten de un tema que se sugiere en la misma competencia. Tenemos el Festival de la Trova, donde de hecho tenemos un personaje que nos ha representado muy bien, Guacuco, que él tuvo sus inicios acá en el colegio, que ahí tuvimos un aporte. ¿Y qué tienes para decir de este personaje? El trovador, yo también me uno con ese sentimiento tuyo de admiración por el trovador, porque es una inteligencia mental y una inteligencia lingüística sorprendente, y es el de la inmediatez. A todos nos ha pasado que nos dicen algo y ya después, cuando ya para qué, se nos ocurre una respuesta genial y decimos, güey, madre, yo le hubiera contestado esto a esa persona. Pero ya para qué, ya no se puede. El trovador tiene esa característica y es que puede responder al otro inmediatamente, además con unas características puntuales, y es que rime el primer verso con el tercero y el segundo con el cuarto, incluso la dobleteada, que son dos trovas unidas, mucho más complejo. Trova y copla. La trova y la copla no son exclusivas del paisa, eso hay que decirlo, porque también incluso en la costa existe la piquería, que es una manera también de rimar, de cantar. La décima, en Córdoba es muy popular la décima, que se tiene como canto tradicional. Y como tú lo decías, cuando hablamos de métrica es muy complejo. Entonces, donde radica lo que decía esa agilidad mental en la construcción, que coincida un verso con el otro y esa palabra con el tercero, que eso no es fácil, ¿no? Eso es un don que podría decirse que tienen los... Además, en los festivales de la trova que mencionabas, es interesante cómo en medio de la trova se va denunciando o poniendo en evidencia la realidad social. En esos festivales de la trova, si usted se pone a ver un festival de la trova del año 2000, por ejemplo, usted se pone al día en cuestiones históricas, porque van a salir los principales fenómenos de ese año. Entonces van a hacer trovas en contra del presidente en ese momento si lo está haciendo mal, van a hablar de los sucesos más importantes, se resumen en un festival de la trova, ahí salen, y las formas de pensar y de la gente ver el mundo. En estos momentos, y la trova ha tenido cierta evolución, o sea, la trova empezó con los arrieros, como comentábamos, entonces el que se enfrenta al otro, también pues ya no de esa manera violenta que expresábamos ahorita, el machete y el poncho, sino como yo al otro le gano con argumentos y le gano a través de mis palabras. Entonces, eso es una manera también de rivalidad que se dio. Y después ha tenido cierta evolución donde vemos ahorita que los reyes de la trova son muchachos, estudiantes y profesionales,
uno ve y entonces fulanito, no, él estudia ciencias políticas, el otro es abogado y en general son gente que está en la academia y que ya tienen ese oficio, esa pasión y han profesionalizado el arte de la trova. Muy interesante también ese fenómeno. Pero es una expresión cultural muy bonita, Karen, en la medida en que a través de esas palabras tan concretas, de esa rapidez mental y esa agilidad, van mostrando la realidad de la sociedad en sus trovas. Bueno, la invitación es a seguir preservando los valores culturales antioqueños. No hablamos de rescatar porque ya existe. Es tarea de todos y el Colegio Cooperativo hace un aporte muy significativo en la Semana de la Antioqueñidad cuando aprovechamos toda esa gastronomía paisa, los bailes con el profesor Chimá, que apuntan no solamente a los de la cultura paisa, sino que toma bailes de toda la región del país y hay una manera también de contribuir con esas culturas y que ustedes conozcan un poquito de cada región. Entonces, en familias jóvenes la invitación es a vivir estos valores paisas. Yo me uno a ese sentimiento porque ya tengo 10 años de estar en esta región y la verdad es que estoy muy amañada en esta tierra. Sí, ¿no? Y además que esta región tiene esa característica y es que usted termina haciendo de todo. Y por ahí hay muchos memes. El meme también es como un reflejo del sentir y del imaginario de la gente. El meme es muy interesante. Y entonces en el meme de Urabá que te dice Ave María hombre, pues como va mezclando esa forma de expresarse del costeño, del chocuano y del paisa. Así eso hablamos porque esta tierra es la mezcla de todas esas culturas, que no hemos hablado de los chocuanos, pero ya abriremos otro espacio. Espero que haya sido muy significativo para ustedes. Profesor Rubén y yo estamos planeando abrir un espacio literario. Lo aprovechamos para hablar o para unirnos a las fiestas de la antioqueñidad, pero estaremos abordando temas literarios que próximamente ustedes estarán conociendo en la plataforma. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Y sí, la idea es que cada semana nos estemos viendo por acá para que sea un espacio de trascender lo académico y meternos también en asuntos que pues, a todos nos interesan y conversando nos entretenemos más. Muchas gracias, Karen. Bueno.